Skal se nu, det er en video, som vi har lavet i Monterrey, Jan og jeg, sammen med Rinaldo og Saul. Vi er i Monterrey, helt oppe nordpå i Mexico. Det er en by med 3-4 millioner mennesker. Der er meget fattigdom og meget nød, og der er utrolig mange tiggere. Der er også rigtig mange mennesker, der arbejder på gaden. Det vi laver i dag, det er, at vi prøver at filme og interviewe 3 forskellige klovne, og så er vi selv ude og lave en forestilling. Det er meget forskellige måder, vi arbejder på, og det er meget forskellige mål, vi har med vores klovnerier. Lige nu der er vi kommet ud til huset, hvor Chupito han bor. Ham vil vi interviewe. Si vienes más temprano vamos a trabajar. O sea, para niños. Yo fui a trabajar gratis ahorita. Gratis, sin un 5, porque me ayudan a mí y yo también los ayudo. Es en el... Es que no es mi nombre. Chupito er en klovn, som arbejder sammen med sin familie, hans 3 børn, og hans kone er også klovn. Han kan leve godt af det, han har rigeligt at lave. Den måde han arbejder er, at han laver ordspil med publikum, og han synger og får det hele taget publikum med på den måde. Men især ordspillene er hans favorit, som han giver nogle eksempler på hen ad vejen. Por ejemplo, a usted le falta un diente. Y le digo, ¿cómo se llama? Juan, digamos por decirlo así. Y yo le pregunto, ¿no te llamas Juan? Si me llamo Juan, los niños preguntan, ¿no te llamas Juan? Si me llamo Juan, no, te llamas Cindy. No me llamo Cindy. Sí, porque es sin diente. Eso es burlarse del niño que tiene un defecto físico. Eso es el payaso malo. El payaso que dice, ¿qué prefieres? ¿Un pase o un par de patines? Y el niño, pues, por lógica, quiere un par de patines. Y sopas, manito. Le dan 2 pataditas. Eso es burlarse del niño. Eso no es adecuado. ¿Por qué? Porque no te contratan, eres mal payaso, eres payaso bufón y no eres un payaso. Haz un chiste de los niños. Exactamente. O sea, debemos hacer chistes hacia los niños 100% limpios. Por ejemplo, papi, ven. Por ejemplo, estos son los payasos limpios. Por ejemplo, ¿sabías tú que yo soy mejor que tú en la escuela? Yo sé más inventos que tú. ¿Tú sabes más inventos que yo? Sí. ¿Yo sé más inventos que tú? Yo sé más inventos que tú. ¿Tú sabes más inventos que yo? Sí. ¿De veras? Sí. Fíjate bien. Si tú me demuestras que eres mejor que yo, te voy a regalar 10 pesos. Demuéstralo. Ok, pero tú me lo vas a demostrar primero. Demuéstramelo tú primero. ¿Conoces el cerro de la silla? ¿Conoces? Sí lo conozco. El cerro del topo. El cerro del también lo conozco. El cerro de la mitad. El cerro de la silla también lo conozco. Oye, ¿conoce Betito? Oye, ¿cuál Betito? Que te quita el billetito. El que te quiera. Esos son. Ahí nació todo. Y lo de la nariz no era de un payasito. No. Era de un borrachito. Porque el borracho, cuando tiene frío, se le pone la nariz roja. Por eso nació la nariz roja. Porque no es de un payasito, sino de ahí salió la nariz. Han mener også, at der er 2 slags klovne. Der er gode, og der er dårlige. Og han mener, at dem, der laver grin med børnene, på børnenes præmisser, at det er en dårlig måde at være klovn på. Mens han arbejder på en anden måde med sine vittigheder, hvor det er mere ordspillet sammen med børnene, der bliver det sjove. Mira, nosotros nos ponemos a estudiar y practicar. O sea, vamos a hacer este pedacito. Limón, dilo. No puedo. No, pues trata de internet. Es como, haz de cuenta, ahorita estamos como un niño.
Lo más lindo. Ja, han forklarer nu, hvor den røde næse kommer fra, og han siger, at den er inspireret af fulde mennesker. Når de drikker tilstrækkeligt meget og går ud i kulden, så får man, når man er tilstrækkeligt fuld, rød næse. Og det er derfra, at klovnen har fundet den røde næse. Ja, om et øjeblik, så vil Chupito komme med et eksempel på den måde, han arbejder på. Her der er det af hans ordspil, som handler om en melon. Chupito fortæller os også, at grunden til, at de arbejder sammen, hele familien er klovne og tager ud sammen, er, at hvis han skal arbejde sammen med en anden person, så skal de dele pengene, og de skal have penge til bilen, de skal køres ud i, og i sidste ende bliver der ikke ret mange penge tilbage til at tage med hjem. Men når familien er sammen, så kan de tage det hele med hjem, og så er det jo altså også hyggeligt. De esos 5 pesos, el que traía el carro, pues se le daba más. Por ejemplo, ustedes dos. Si ustedes cobran 10 pesos, ¿quién se va a quedar con las 2 partes? Con la mitad de ustedes dos. Sí, mitad. No puede ser la mitad. Por esto, porque usted trae el carro. Entonces usted tiene que echarle de esos 10 pesos, 3 pesos de gasolina. Sí, claro. Ya te quedan 2. Sí. Entonces vas a ver que el otro gana más y tú ganas menos y vas a decir, no, pues mejor contrato a mi novia, a mi señora y trabajamos juntos y gana y queda aquí en la familia. Sí, claro. Entonces, si mis hijos me ayudan, yo no les pago. Y el cómico. Her forklarer han om forskellige slags sko, som klovne bruger. Der er el chato, som den ene bruger, og så er der komiske, og så er der Harlequin-skoene, som står ude til højre, som også bliver brugt af kvinder her i Monterey. Jeg tror, at hans skole på et tidspunkt har brugt de sko. Jeg forklarer han også om senere hen, om tøjet, at det er vigtigt at have forskellige slags tøj, så man, når man skal ud og spille, så man altid kan blive inspireret på forskellige måder. Es una de las cosas más fundamentales, tener cambios. Si nomás tienes uno, pues no, ¿verdad? Entonces, a veces yo me pongo porque este es un poquito más llamativo. Tengo un rayado, tengo un vistoso, tengo uno liso como el que está allí. O sea, muchos vestuarios. Eso es una de las cosas más fundamentales, el vestuario. La limpieza, no smoking, no fumar, no beber. Og her forklarer han om, at en af hans livsholdninger, det er, man bør ikke drikke, før man skal ud og spille, og man bør heller ikke ryge. Han drikker generelt, eller ryger overhovedet ikke, og det er også de ting, han prøver at give videre til sine børn. ¿Desde cuántos años comenzaste a trabajar conmigo? Desde los 3 años. 3 años. ¿Tú desde cuántos años comenzaste a trabajar conmigo? 2 años. Igual que la niña. La niña a los 2 años ha trabajado conmigo. Pero yo sé a dónde llevarla y sé a no dónde llevarla. ¿Me entiendes? ¿Otra pregunta? Sí, con todo gusto. Børnene fortæller, at de er meget glade for at være med faren ude og spille, og at de har lært mange ting af det. Her er hele familien, eller de 3 børn sammen med faren. Selv den mindste datter er ude en gang imellem. Her er familien samlet. Det er moren i den grønne, og faren med den røde prikkede. De har vundet en pris, en klovnepris, på et tidspunkt. Her er Chopinos lærer. Han har været på klovneskole i 4 måneder, og han har nu været klovn i 15 år. Han siger selv, at det er hans lærers skyld, at han er kommet så langt, som han er. Det var en meget dygtig lærer. Chopino og hans familie lever i dag af hans klovnerier, og de lever meget flot, meget pænt. Te regaña porque te regaña como en cualquier parte del mundo. Si las cosas no...
¿Tienes sonido de esto? Sí. Ah, ya. Ahorita que él venga... Ok. Der er utrolig mange mennesker, der er fattige i Monterey. Der er mange, der ikke har arbejde, og derfor er der rigtig mange, der prøver på at tjene til dagen og vejen på gaden. Enten ved at sælge ting, eller ved at optræde med, hvad de nu kan finde på. Ham her, som vi mødte i et vejkryds den aften, han puster ild, og det har han gjort i 3 måneder nu. Hans hals har det dårligt. Nogle dage kan han slet ikke komme ud og puste, fordi at den simpelthen er slidt op. Og han siger også, at der er stor risiko for at få kræft i halsen. Hvor meget fremtid han har, det er ikke til at vide. Han siger, at han tjener cirka 30 kroner på en aften. Og det må vel være en 3-4 timers arbejde. Porque sea la voluntad de cada persona. ¿Cuánto ganas más o menos en noche? ¿Cuánto gano? Sí, en una noche. Más o menos de unos 30. Más o menos. Pero no vienes todos los días, ¿verdad? Y en meses de descanso un buen rato. Ham vi ser her er en anden en, som arbejder på gaden, og han er i en anden klasse end dem, man normalt ser. Han arbejder hele tiden med at udvikle sig, og han er stolt af det, han laver. Han kommer fra Mexico City, men nu arbejder han i Monterey. Han har også gået meget ud af at male sig og gør meget ud af sit tøj, for at få det bedst mulige show ud af det. Han tjener også 150 kroner om dagen på en 4-5 timers arbejde, hvilken er ret godt i Mexico. Og så har han godt nok også en hjælper, som han giver en tredjedel af det, han tjener. Han hjælper ham med at samle kejlerne op og samle penge. Todavía falta, apenas llevo un mes aprendiendo con esto, todavía falta. ¿Con 4? Ya que 4 veces más mejor, ¿verdad? ¿De dónde eres? ¿Cuántos tienes viviendo aquí? Llevo 3 meses. O sea, por aquí luego me voy para allá, porque ya mis familiares están allá. O sea, vengo aquí, me voy para allá o me voy para Laredo, para varias partes. ¿Estás viajando? Sí, viajando. Pero otras ciudades, ¿verdad? ¿Y cuántas ciudades has conocido? He conocido 4 ahorita. Todavía falta más, ¿verdad? ¿Y él es de aquí o es? Él es de aquí. ¿Saben? Es que como yo no solito no puedo aprender esto y meter la escalera y sacarla, por eso mejor le ayudo, le pago y al para...
Så er Jan og jeg kommet ud i et område, hvor at der bor meget fattige mennesker. Vi er inviteret til at spille vores forestilling for en gruppe kvinder, der mødes 2 gange om ugen og laver håndarbejde og snakker, og det er vel, hvad man i Danmark vil kalde en husmoderforening. Ja, vi bliver budt velkommen af kvinden, der taler lige nu, og så får I at se noget af vores forestilling.
Si a alguien le gustó, a ver. Pues a mí me pareció magnífica la voz. Está muy
Sobre todo la risa. Sí, la Eso es principal. Sobre todo la enojona. Me golpeaba al que no quería nada. Se quería subir a la moto. ¿Que por qué se quería subir a la moto? ¿Por qué se quería subir a la moto? ¿Por qué? Porque yo estaba muy enojada porque ellos toman la revista, ¿cómo se llama? La revista. Sí. Estaba muy enojada. Por eso yo quiero buscar otra cosa para divertirme, ¿no? Sí, porque la que divertía no... Él quería divertirse con otra cosa. Agarró el pito, se divirtió con el pito. ¿Te divertiste con el pito? Sí, se divirtió. Es muy fea, ¿no? Fea. Le dio una patada. ¿Por qué? ¿Por qué es muy fea? Sí. Es muy fea. Ja, nu har vi så spillet vores forestilling, og det har virkelig været en stor udfordring for os, men også en god erfaring at have forestillingen med rundt her, hvor vi har været. Men udover det har givet os en masse erfaringer at lave forestillingen, så har det også åbnet en masse døre op. Vi kommer ud en masse steder, som vi normalt aldrig ville have været. For eksempel her, som er et meget fattigt område i Mexico, og som faktisk også er farligt at befinde sig i, da der er utroligt meget vold. Men jo. De klovne, som vi har mødt og talt med i dag, har levet af deres klovnearbejde, eller i hvert fald forsøgt det. Det har vi heldigvis været så heldige ikke at skulle på den her tur, men vi har haft en masse sjov, og forhåbentlig så har vi også glædet en masse mennesker med at vise dem vores forestilling. Folk, der normalt ikke ser klovne. A la reina del Tex-Mex vilmente la asesinaron. México y Texas te lloran, han perdido una gran voz.